principal va a ser Pablo, y se preguntarán qué hace un despacho de abogado dando este webinar, sobre todo cuando este webinar está dedicado a construir o a diseñar proyectos. Pues yo voy a hacer aquí el modelo, uno de los tantos modelos que tiene Mood Robotics, que es la empresa que dirige Pablo, y voy a contar el por qué yo entré a Pablo a trabajar con Tolentino Abogados o por qué le solicité que viniera a ayudarnos. Ahora mismo estamos viviendo una crisis sanitaria, pero muchas veces olvidamos las cantidades de crisis que hemos tenido que tener cada uno. Por ejemplo, Navy en particular comenzó con una en el 2007-2008 cuando llegó aquí a España a estudiar. Y en esa época, cuando uno viene ya con sueños, con la maleta preparada para iniciarse a la vida profesional, resulta que era la crisis que azotó España y muchas personas tuvieron que irse hacia otros países mientras yo estaba llegando. Mi primera crisis empezó ahí, cuando decidí quedarme en medio de una crisis aquí en España. A raíz de esa crisis nace Tolentino Abogados y comienza su desarrollo. Pero cuando tú comienzas un proyecto, esos proyectos se mantienen al principio, pero la constancia te hace muchas veces fallar. Y en muchos aspectos, pues en el momento que estás creciendo, también se te absorbe o te llegan bastantes crisis. Entre ellas tuve una en el 2016, cuando parte del personal de Tolentino se va, cada uno por razones diferentes, el despacho empieza a crecer y yo me veo con una cantidad de proyectos sin saber cómo cerrarlos o cómo continuarlo, debiéndole ese dinero, ese trabajo a los clientes, y tengo una decisión. ¿Devuelvo el dinero o continúo sola un diciembre, de verdad, un diciembre del 2016, con los proyectos que tenía que desarrollar? Ahí, pues le comento a Pablo sobre la necesidad de que me ayude a continuar con Tolentino Abogados o que lamentablemente iba a tener que cerrarle. Y es el momento exacto donde comienzo a reinventarme. Es decir, todos los proyectos que yo tenía desarrollados se caen y es el momento donde Tolentino Abogados, un despacho completamente convencional, no tanto como se tiene la costumbre, pero sí es un despacho de extranjería, uno más de los que estaban en el mercado, comienza a revolucionar lo que es la era directiva que nosotros comenzamos a llamar en ese momento. Comenzamos con ideas, con proyectos. Actualmente Tolentino se encuentra que la cantidad de empleados que tenemos para la cantidad de procesos que hemos podido desarrollar, necesitaríamos 5 o 6 veces más la misma cantidad de empleados que tenemos. Esto, cuando yo hablaba de que es un robot abogado que tenemos, la gente se sorprendía. Bueno, y aquí a que se desarrolle un robot abogado va a faltar mucho tiempo, porque eso todavía no lo vemos. Los abogados no veían lo que era comenzar a trabajar desde casa y que le puedas dar el servicio también al cliente. El COVID nos ha adelantado y nos ha empujado, yo creo que 10 años de lo que teníamos que adelantarnos en el futuro. Es decir, es como lo que tenía que pasar dentro de 10 años, lo hemos tenido que ver ahora. Solamente un ejemplo, antes de que empiece Pablo, tengo una semana buscando cámaras web y es imposible encontrarlas. Es decir, todo el mercado se ha revolucionado, ya no hay cámaras web en los mercados y tampoco hay teléfonos móviles, porque han tenido que entender que tienen que seguir trabajando, que la enfermedad, aunque esté ahí fuera, tienen que seguir ustedes desde su casa desarrollando proyectos, desarrollando y haciendo que crezca la economía, porque las personas siguen teniendo necesidades. No solamente el supermercado necesita que usted vaya a comprar para alimentarse, también hay personas, en mi caso, que necesitan residencia, que tienen que seguir renovaciones, y que ahora que la migración se ve afectada, muchas personas vienen, otras se van. No saben la cantidad de personas que tenemos haciéndonos consulta de cómo cuando acabe esta pandemia vienen a territorio español, aún sabiendo que muchos se van a quedar sin empleo, pero es lo que tiene la migración. Os dejo ahora con Pablo Sánchez para que comience a explicar cómo ese proceso de negocio o esa idea que tenía yo en Tolentino Abogado hace unos años se ha convertido en un proyecto o en un desarrollo completamente distinto a lo que es un despacho completamente tradicional. Muchas gracias, Navy. Vamos a aprovechar para seguir la charla. Voy a intentar ser rápido y condensar, son muchas cosas pero lo que quiero sobre todo activar ideas en vuestras cabezas y
ver que es sencillo hacerlo. Os voy a contar las herramientas con las que trabajamos y vamos a ir viendo un poco cómo podemos de una manera rápida y efectiva cambiar en esta situación y empezar a innovar en ese sentido, con ese concepto de robotización. Primero, os quiero contar un poco qué son los robots y cambiar un poco la idea que tenemos. Tenemos esta idea, es decir, casi antropomórfica, donde es como una pieza física que instalamos o ponemos. Y esto viene de una industria que efectivamente funciona así, y la industria pesada o grande utiliza este tipo de robots, pero la robótica es mucho más amplia. También puede ser un robot ese pequeño aspirador, que no es porque sea un aspirador, sino porque tiene una lógica y es capaz de trabajar independientemente del resto de elementos. Por eso quiero que redefinamos un poco y vamos a robotizar pequeños elementos, como pueden ser, por ejemplo, los interruptores que tenemos en la oficina, la alarma, y decir, robotizar una alarma, sí, nos permite, en el caso, por ejemplo, del despacho de Navy, la actividad se activa y los robots se activan cuando se activa la alarma, porque significa que hay gente en la oficina. Y cuando se activa la alarma porque salen, se desactivan gran parte de los robots. No hay un proceso especial para coger y decir si se van a activar o no. Es la propia presencia con un sistema como... Las cámaras pueden ser un elemento muy importante también para la robotización y ahora mismo hay muchas herramientas, incluso gratuitas, que son capaces de ver el contenido y sobre eso lanzar procesos. Los altavoces inteligentes, es una recomendación que os hago, más allá de que lo tengáis en casa, que veáis que es una herramienta barata, pero que permite trabajar en este proceso de automatización. La impresora no solo es la pieza que se conecta al ordenador. Las impresoras actualmente tienen la capacidad de leer correos electrónicos, de tal manera que sin ordenador ni nada, solo con una conexión a Internet, están mirando a ver si reciben un correo electrónico y si lo reciben, lo imprimen. Y eso puede ser un proceso de automatización para diferentes sitios, sin depender de un software específico, solo enviando un correo. Y los teléfonos móviles, por eso se han acabado los teléfonos móviles, porque ahora mismo es un elemento que ayuda, sin duda, a poder trabajar desde casa. Pero también se puede trabajar sin dispositivo. Y gran parte de lo que hacemos nosotros es lo que se llama RPA, que es automatizar directamente procesos. ¿Qué significa? Dice, que un software, efectivamente es un software, pero que trabaja con otros softwares. No trabaja con una base de datos, no trabaja con nuestro sistema de ficheros, no. Utiliza otros programas igual que los utilizamos nosotros para automatizar parte de esos trabajos. Y esto es un elemento relativamente nuevo, aunque se llevaba utilizando desde hace tiempo, pero nuevo en el sentido de entender que ya no solo programamos máquinas, sino que programamos sistemas independientes dentro de una empresa. Y esto ahora mismo es uno de los elementos que más ayudan no solo a ser productivo, sino a aumentar la calidad del producto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos una metodología que denominamos GAP, que no es automated, porque no está automatizado, es el propio proceso de automatización, cómo se hace, y es esa distancia que tenemos entre ese mundo analógico y el mundo físico. Esa distancia, nosotros lo que tenemos la metodología de determinarla, medirla y convertirlas en procesos. Ahora mismo, por ejemplo, estáis en vuestras casas y estamos hablando por la cámara, como si estuvierais viendo la televisión. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a intentar robotizar un proceso aquí que podáis activar directamente de vuestra casa, teniendo en cuenta que no me da tiempo a mandaros un programa para el teléfono ni poner algo en él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un principio, todas las referencias que voy a hacer a palabras como esta, que es lo que he denominado palabras, porque algunas a lo mejor para la empresa son raras, pero por otro lado, los programas de los que voy a hacer referencia, podéis verlos. Yo os recomiendo una cosa, que cojáis ahora mismo el teléfono y en el teléfono
saquéis la cámara y apuntéis al QR que vais a ver en pantalla. La dirección, para los que no puedan hacerlo, es CCM, por si queréis ponerlo en el ordenador o en el teléfono, pero leed ese QR. Ahí vais a ver, pues eso, un resumen de lo que está ocurriendo en la charla y vais a encontrar Entonces, voy a esperar un momento para no quitaros esto de la pantalla. Vamos a ver si os vais conectando. Vale, no sé. Yo sí he podido. ¿Sí? Por si te sirve de modelo, no sé si Vale. el resto han podido. Muy bien. Pues ahora veremos de todas maneras en el... Vamos a ver. ¿Cómo estamos diseñando ahora mismo los productos? En lo que llamamos el At Home 360. Y es una recomendación, esto es una extensión de lo que estamos haciendo simplemente para la realidad que tenemos ahora. Y es diseñar productos o servicios directamente relacionados con el uso desde casa. Y cuando digo desde el uso, es todo el proceso que uno encuentre el producto en la parte comercial en casa, que por otro lado pueda comprarlo, pueda informarse de cómo funciona. Hay algunos productos que necesitan formación, hacer el pedido y usarlo desde casa. En ese sentido, recomiendo una herramienta que es Slice, que permite, en particular, sin necesidad de instalación de software ni nada, poder dar soporte tanto a los equipos como a los clientes en el uso de los programas. Y por otro lado, que esos productos y esos servicios se conciban también para que se puedan fabricar y dar atención desde casa. Y ahora mismo entendemos eso. No solo es el teletrabajo, no es que la gente pueda estar en su casa, sino que el propio producto o servicio esté pensado ya para que desde casa se pueda atender. Ese concepto de At Home 360, es decir, con todos los ángulos, desde el proceso de fabricación y servicio hasta el consumo, se puede hacer desde casa. Y veréis que es algo diferente a lo que hemos denominado teletrabajo online. El online no siempre implica que pueda tener todo el servicio desde casa, simplemente que me conecto. Y a veces, y sobre todo en el proceso de fabricación, muchas veces tampoco nos olvidamos de ese proceso en hacerlo desde casa. ¿Qué vamos a utilizar? Y es una de las cosas de los elementos de robótica. Cambia el interface habitual. Ya no es un menú, un programa con un menú y unas opciones. Es decir, vamos a utilizar lo que se denomina sin interface, que no es que no tenga interface, sino que esos interfaces van a ser diferentes. Uno es, por ejemplo, el email. Cuando digo el email, el propio robot puede tener su email y le escribo y me responde en ese, porque es un proceso más. Ese email puede ir contra una impresora y entonces lanza un proceso en la impresora. El WhatsApp es otro de los elementos donde podemos comunicarnos y en particular vais a ver lo útil que es para incorporarlo en los procesos habituales. Los asistentes de voz vamos a hacer la prueba. OK Google, estado de procesos. No, procesos no, me he equivocado. En el OK Google. No sé si... Estado de producción, donde podemos lanzar procesos, pero sobre todo... Actualmente estamos un 12% por encima de la media. Sin embargo, se nos han acumulado errores que deberíamos atender pronto. Le envío por correo electrónico el resumen. Hasta otra. Muy bien. En el sistema, simplemente con la voz, es decir, si en un interface especial o en un ordenador o lo que sea, permite lanzar procesos, ha comprobado el estado en tiempo real de cómo está la producción, y vamos a hablar luego un poco más de ello con más detalle, y simplemente con un hardware relativamente sencillo. Las luces o pantallas también, es decir, el conocer, por ejemplo,
cuando alguien va a la oficina, si están simplemente porque se han encendido los dispositivos, o dar avisos especiales de que ese pequeño dispositivo que vemos muchas veces en los comercios, donde al entrar suena una campana para indicar al cliente que hay alguien, no tenemos un referente parecido cuando estamos trabajando desde casa y vendemos productos, cuando ha entrado un cliente y le tenemos que atender. Uno de los procesos es que esa parte que está pasando en Internet nos encienda una luz y nos diga que estamos en modo venta. El QR o el NFC, procesos importantísimos también para activar parte de lo que hacemos. Y aquí os voy a poner algunos de los ejemplos y esas herramientas las podéis ver en la página que hablábamos y tener más información sobre ella, de cómo se está trabajando ahora y algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso del despacho de Navy. Una de las cosas que recomiendo para empezar a trabajar, porque es muy sencillo hacer esto, es poner los robots a verificar cómo están las máquinas. Por un lado, si están activas y están funcionando, pero en otros casos, incluso si hay papel en la impresora o hay tinta, o nos vamos a quedar sin tinta para que haga un proceso de petición directamente de la tinta. Para que lo veáis un poquito más grande, este es, por ejemplo, el estado de la oficina actualmente. Como veis, está prácticamente todo en rojo, es decir, se han parado las impresoras, se han parado los equipos y los sistemas porque la gente no está en la oficina trabajando. Pero esto nos dice normalmente cómo se está operando. Pero igual que tenemos esto, os voy a enseñar el traslado de parte de esos servicios que hemos hecho, los hemos traído aquí a casa. Y el sistema es el mismo, con equipos muy baratos. Lo que hemos hecho ha sido trasladar esos servicios aquí y conocer en tiempo real, pues, si se está dando servicio en cada una de las máquinas a los clientes o a los trabajadores. Y como veis, tenemos casi todo en verde, menos en la cocina, que veo que acaban de apagar uno de los dispositivos que tenemos de control. Esto no se necesita un equipo muy caro en especial. En particular, lo estoy haciendo con una Raspberry Pi. Esto tiene un coste completo de unos 30 euros y es capaz de medir qué es lo que está pasando en el entorno y saber si la impresora está trabajando o no. Como esto, pues tenéis, por ejemplo, vamos a ver si lo podéis ver aquí más grande, en el control de los teléfonos que ahora mismo están repartidos en cada una de las oficinas, voy a poner aquí para que podáis ver, perdón, de las casas, y podemos ver si se están quedando sin batería, si lo tienen que conectar, para evitar esa situación de que no recojan llamadas en un determinado momento porque se les ha olvidado recargar el teléfono. Todo eso está vigilado por robots y lo convierte tanto en mensajes de chat en los grupos como en voz, en el caso de la oficina o aquí. Vamos a ver, igual que se trabaja con la oficina, parte de las operaciones que se hacen es automatizar procesos y ahora gran parte de los procesos son online con terceros. Esos procesos, la herramienta para hacerlo, y antes se me ha olvidado deciros qué herramienta utilizábamos, en particular se llama Node-RED, es una herramienta muy buena para automatizar procesos, no se necesita programación, aunque luego soporta, si lo utiliza un programador, es totalmente programable. En los procesos que son con terceros, con la administración o en páginas, os recomiendo utilizar una herramienta que es Cantú, que permite que parte de esos procesos que se hacen en la página web y donde tengo que rellenar páginas, hacer pedidos, cada vez que recibo no sé qué, ir al otro lado, automáticamente nos rellena esas páginas como si fuéramos nosotros. Se llama Cantú y también lo vais a encontrar dentro de las páginas. Aquí me voy a extender un poco más cómo hemos utilizado los robots para conocer qué es lo que ocurre en el teletrabajo. Y vamos a ir viendo un poco estas pantallas son de ayer, dejadme un segundo que os haga, donde ahora mismo hay un control de la actividad, es decir, de cómo está trabajando cada una de las personas.
a pesar de que la hora de inicio es a las 9, podéis ver que hay personas que se retrasan en esa incorporación al puesto de trabajo, que algunos trabajan cada línea, digamos, hacia arriba, es que están haciendo procesos con Trello, con Google Drive, están trabajando en alguna de las herramientas y el robot está midiendo qué personas están trabajando en qué herramientas. Y cuando bajo un escalón hacia abajo, son comunicaciones, son llamadas de teléfono o emails que se envían a los clientes. De tal manera que estamos viendo cómo están trabajando cada uno de los trabajadores, tampoco que no se hagan horas de más de trabajo, pero que en esas horas se esté produciendo. Y aquí hemos hecho una división, tenemos un sistema por el cual determinamos qué actividades implican claramente un aumento de proceso, es decir, una mejora en lo que hay que entregar al cliente y lo separamos de lo que son trabajos necesarios, pero donde no sabemos si ese trabajo realmente está ayudando a producir. Aquí abajo lo podéis ver y esta es una gráfica de estos mismos horas de trabajo qué aumento de producción han significado. Y aquí hay una cosa clarísima, de repente vemos que hay una que tiene un nivel de producción muchísimo más alto que el resto de... Este primero que veis que pone RT es Roberta. Roberta es el robot. No están ahí todos los procesos, pero como actúa como una persona, trabaja con los programas, actualmente nos está diciendo la cantidad de su aportación a los procesos, que como veis es mucho más alto que los trabajadores. Voy a quitar para que podamos ser un poco más justos en esta actividad se ha convertido en esta producción. Aquí, como veis, a Roberta la he quitado de la gráfica para que no está, y donde se puede ver en tiempo real no solo si la gente está trabajando, sino si están produciendo. Y esto es algo que deberíamos tener no solo cuando estamos en teletrabajo, en la oficina de manera habitual. Cómo se está produciendo y como máximo tenemos una referencia de qué se está haciendo. Fulanito es muy trabajador, puede ser muy trabajador, pero a lo mejor produce poco. Fijaros cómo hay personas, KM, no voy a dar nombres, pero ella sabe quién es, tiene un pico en la mañana y un pico en la tarde donde prácticamente genera toda la producción del día y en el resto del tiempo apenas se produce. Y así, más o menos, hay 2 o 3 curvas que, como veis, se acumulan en la mañana y en la tarde. El resto de horas son muy poco productivas. El detectar que esas horas son poco productivas y a lo mejor convertirlas no en un descenso del sueldo, sino en un descenso de las horas laborales es uno de los objetivos que tenemos. Es decir, que esas horas ni siquiera pertenezcan a la empresa, sino que sean simplemente tiempo de ocio, porque es la realidad, porque la gente no produce durante 8 horas, produce durante un rato, pero produce lo suficiente como para poder vivir de ello. Veréis que el sistema, en este caso, lo está actualizando cada 15 minutos, va midiendo, entre otras cosas, si esa producción es de calidad, y os recomiendo en gran parte que diseñéis los productos no solo para una mejora del proceso y recortar costes, sino para aumentar la calidad. Porque la reducción de costes viene de manera automática, pero si no está bien diseñado, no necesariamente el aumento de calidad. Y, pues, bueno, cómo esos procesos, si están repartidos de manera equilibrada dentro del equipo. Voy a enseñar aquí, importante, por ejemplo, el estudio de cómo se trabajan los emails, y estas gráficas salen en tiempo real. Es un robot que lo que está haciendo es entrar en cada una de las cuentas de correo, ver cuántos tienen respondidos, ver cuántos tienen sin leer, y sobre ello pues va reflejando del 0 para abajo los que le quedan por leer. Hay gente que acumula y por eso no le podemos ayudar, porque va con retraso sobre lo que está ocurriendo porque no ha leído los emails. Y por otro lado,
cómo, y aquí veis cómo a las 7 prácticamente clavado se dejan de enviar emails, es porque se para de trabajar a las 7, entre las 6 y las 7, dependiendo el equipo, pero parte de esto lo convertimos en actividad, pero no necesariamente en producción. Y por eso manejamos esas dos gráficas. Por un lado, el de la producción, que lo hemos definido con un sistema muy sencillo, es decir, en un Excel ponemos los procesos que claramente implican un aumento de producción, es decir, de lo que tenemos que entregar, pero por otro lado, para ser justos, porque cuando la gente trabaja, no todos los trabajos van a producción, podamos medir si realmente se están haciendo ese resto de trabajos. La captación es un proceso que también tenemos robotizado. Aquí os pongo, por ejemplo, porque todas estas herramientas se pueden utilizar igual desde el teléfono. Esta, como podéis ver ahí, es un pantallazo del teléfono. También, aunque funciona en tiempo real, va dando avisos de si hay una consulta. Metemos dentro del proceso, y eso es otra recomendación que os hago, cuando diseñáis el producto, no penséis solo en lo que tenéis que hacer vosotros, en lo que están haciendo los clientes, para medirlo y meterlo dentro del proceso. En este caso, cuando se envían emails, el robot comprueba si ese email lo ha leído el cliente, porque la respuesta va a ser diferente si lo ha leído o si no lo ha leído. Y dependiendo del tiempo, le avisa al cliente de que puede estar en spam, o se produce una llamada, o vemos en el... Si los tiempos que pasan entre las consultas y no se atienden, el sistema actualmente lo que hace es, en el grupo de trabajo de las personas que tienen que hacer esas respuestas, les envía un WhatsApp diciendo que no ha sido, de tal manera que se hace público que no se está cumpliendo esa obligación de responder de manera rápida al cliente, que es una de las razones de venta, el haber respondido a tiempo al cliente, y hace que uno no tenga que estar mirando en todo momento si tiene una consulta, es el robot el que le avisa. Y sobre eso, ver en tiempo real si se están produciendo los objetivos de ventas, de facturación. En general, ese control lo puede tener o algunos trabajadores, y en particular los jefes de equipo, estén en la oficina, estén en casa o se estén desplazando. Y actualmente, y os pongo aquí el logotipo, estamos trabajando en la idea de robotizar todo este proceso de venta en un producto que llamamos Cuza, que tiene el objetivo de crear un canal de venta en esta parte que ha crecido ahora mucho, que es la venta online. La mayor parte del beneficio se lo lleva las herramientas de venta, en particular Amazon, Uber o las diferentes líneas. El objetivo que tenemos con esto es crear un nuevo canal de venta, y en particular el WhatsApp, que lo gestione directamente la empresa, que sea su canal de venta, pero al mismo tiempo que esté robotizado, que no sean personas que están atendiendo a cada uno de los clientes, sino que desde el WhatsApp, en lo que denominamos un chatbot, pero en este veréis que es un concepto un poco diferente, lo que es un cobot, donde la conversación a veces tiene que incorporarse un comercial, una persona, para seguir atendiendo y hacer la venta, es el robot el que decide pasárselo al comercial, y si el comercial ve que el resto de la conversación la puede seguir llevando el robot, se la devuelve al robot. De tal manera que para el cliente es todo plano, pero permite aumentar muchísimo sus procesos de venta. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, más o menos. Mi recomendación, que lo hagáis vosotros. Y primero porque esto realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Esto no necesitáis en algunos casos ni siquiera hablar con el departamento de IT. Os recomiendo que cojáis algunas de las herramientas, y luego os voy a recomendar una en particular, y que hagáis vuestra prueba en casa, que automaticéis algún proceso y que veáis qué impacto tiene en vuestro trabajo. Es mucho más sencillo de lo que creemos. Aquí no hace falta saber programar. Si sabéis programar, muchísimo mejor, pero no es necesario para empezar a hacer este tipo de cosas.
El hardware que estamos hablando en algunos casos es muy sencillo y lo configuramos para nuestra casa. ¿Por qué no para el trabajo? Mucha gente espera a que ya haya un producto y sobre eso comprarlo. Está bien, pero eso simplemente os va a igualar a vuestra competencia. Vais a tener las mismas herramientas, no os diferencia. Solo si es la vuestra y la habéis fabricado vosotros, puede ser diferente, si no, es el mismo producto. A la hora de hacer esto, os recomiendo dos cosas. Por un lado, que penséis en ese proceso especialmente difícil en vuestro trabajo y especialmente penoso en el proceso, y que os centréis qué herramientas os pueden ayudar en él. Más que solo pensar en el dinero, si con este gano más dinero, no. En aquellos que son especialmente duros. Y por otro lado, que penséis en cómo mejorar el proceso, en cómo aumentar la calidad, no solo en cómo reducir los costes. Los costes es algo automático. Si vosotros aumentáis la calidad y quitáis la parte dura de vuestro trabajo, el ganar dinero es automático. Pero el objetivo no debe ser ese, esa es la consecuencia. El objetivo debe ser que vuestro trabajo sea más fácil y de mayor calidad. ¿Qué ocurre cuando utilizamos herramientas de terceros? Que terminamos siendo en el operador humano de la tecnología, no en los que damos nosotros, por ejemplo, y en el caso de Uber, empresa con la que he trabajado para automatización de procesos y todo, y que me parece fenomenal, pero gran parte de sus proveedores, o lo que nosotros denominamos Uber, cuando vamos en un coche, un chofer, lo único que están proporcionando es el coche y la persona. Y necesita una gestión eficiente de la gasolina, poco más. La empresa de tecnología realmente es otra, está en Estados Unidos y es la que tiene el control de todo esto. En muchos casos, si vuestro acercamiento a estos procesos es simplemente coger lo que están haciendo otros, utilizar herramientas de terceros, termináis siendo simplemente la pata humana de ese robot, en vez de ser donde dais valor. Y si lo hacéis vosotros, os vais a convertir en un referente tecnológico, no solo en el producto. En ese sentido, os pongo abajo como ejemplo, en ese sentido, es Let Me Park, es una empresa que ha ido robotizando todo el proceso del acceso al parking. Ha pasado de ese modelo de no hago una aplicación para el parking a pasar al proceso de robotización. De hecho, ya no tienen aplicación y en esa fase lo que están dando es un nuevo valor al mercado y en particular están trabajando con los fabricantes de asistentes de voz y de coches para que sea el propio coche el que se encargue de gestionar el parking, el determinar qué parking es, el pagar y ahora, en la situación de pandemia que estamos, que todo ese proceso se encargue el coche, por lo tanto no haya ningún contacto con ello. Tenéis en la lista de links información sobre ellos. En esta parte de GAP, empezar a trabajar con elementos que ya están en la oficina, que son digitales, pero que no programamos o no utilizamos. Y en particular os recomiendo, porque es muy sencillo, los teléfonos. Hay dos herramientas, una vamos a hablar un poco más, es IFTTT, es decir, es una herramienta que permite automatizar los procesos y es una pequeña aplicación para el teléfono. Tasker, un poco más compleja, pero también muy potente. Los altavoces, casi todos tienen su sistema de programación, pero os recomiendo que utilicéis uno de red, porque se multiplica muchísimo el efecto de control de los dispositivos. Y ese pequeño ordenador que no se sabía para qué utilizarlo y todo, son perfectos para que los utilicen los robots. Porque vais a ver que el último procesador y la pantalla de máxima resolución y todo, donde nos gastamos el dinero, es para los humanos. Los robots con un pequeño ordenador son capaces de producir muchísimo y de una manera sencilla. Y luego que trabajéis no en hacer analógico los procesos. Veo ahora mismo que hay muchas empresas que lo que están haciendo es utilizar el WhatsApp en vez del teléfono para comunicarse con los clientes, y el teléfono es analógico en gran parte, utilizan el WhatsApp y lo vuelven a hacer analógico, responden cada uno de los mensajes ellos. Es una oportunidad para que parte de esas respuestas ya las empiece a procesar una máquina y lance procesos con ello. Un link en un WhatsApp significa que cuando lo pulsan,
puede activar un proceso de venta, de facturación, de lo que queráis en vuestra empresa. Hago todo un robot y todo. Entiendo que entréis mejor en el proceso de los cobots, y es, no automaticéis todo el proceso. Automatizar parte y dar soporte a los clientes. Y en particular os voy a enseñar aquí cómo se ha hecho en uno de los elementos. Esto es el Gmail, pero si os fijáis a la derecha tenéis el robot, está leyendo el mensaje y ya lo relaciona con la información que se necesita para ese cliente. Una de las cosas que estamos incorporando ahora es análisis de sentimiento para que el sistema avise de todos los emails que se reciben aquellos donde el cliente, digamos, se ha enfadado, para darle una atención especial. Os recomiendo que empecéis ya a trabajar y hacer vuestro propio robot, y en particular que entréis en esta página IFTTT, que significa if this then that, si pasa esto entonces hace esto otro. Tenéis miles de ejemplos ahí y donde ya os puede permitir desde casa tener ejemplos y ver que esto es más sencillo de lo que parece. Algunas palabras y voy a cortar ya para que tengamos tiempo para las preguntas. APIs y webhooks, en la página que hemos hecho podéis ver qué significa. Si vais a comprar algún programa, vais a instalar algún programa nuevo, lo que sea, os recomiendo que preguntéis por estas dos cosas, si tiene API y webhook. Digamos, es el enchufe para que un robot pueda trabajar de manera fácil con esa aplicación. Y os va a quitar muchas horas de esfuerzo y de trabajo si simplemente, si las aplicaciones que incorporáis ya tienen esto. Sería como una accesibilidad mayor y un interface específico para robots. Los programadores no tienen por qué trabajar solo en IT. Si tenéis un equipo lo suficientemente grande, empezad a preguntar, igual que se hace si alguien habla inglés o habla otro idioma y lo incorporáis en el equipo para darle más posibilidades. Una de las cosas que os pediría es que empecéis a trabajar con gente que sabe programar y empezar a ya tener dentro de la cultura de la empresa y evitar ese miedo a automatizar los procesos. No en IT, que por supuesto, en los propios equipos de producción. Es un momento bueno para ya pensar en los productos de una manera completa, no solo en cómo la experiencia del usuario, sino desde su fabricación, y ver hasta qué punto encaja dentro de la situación que tenemos, que no sabemos si va a durar un mes o va a durar 5 años. Pero sea una cosa o sea otra, el que vosotros hayáis podido prever que tengáis todo el control del proceso de fabricación y que se pueda hacer en cualquier sitio, os va a ayudar en ese proceso. Y bueno, recomendaros en particular Google Sheet como base de datos más que como hoja de cálculo, porque os va a permitir enlazar gran parte de estos procesos de una manera sencilla y fácil. Y nada, voy a pasar a preguntas y eso. Viene Nivi aquí con nosotros y se incorpora. Miriam, si queréis pasamos a la parte de... creo que es Elena. Elena. Vamos a ver, por aquí preguntan, ¿qué diferencias hay entre RPA y Machine Learning? ¿Es Machine Learning el futuro de RPA? A ver, RPA no implica ningún proceso de inteligencia artificial. Es simplemente que son programas que utilizan otros programas para hacer trabajos. Y entra más dentro de procesos de automatización o de robotización. Dentro de la inteligencia artificial hay una capa que es el Machine Learning, que es aprender sobre procesos, cómo trabajan las máquinas, y la máquina aprende a trabajar, y es esa parte de aprendizaje. Pero en el caso del RPA, digamos, se programa, es un humano el que le da la lógica. En el caso del Machine Learning, esa lógica es capaz de determinarla las máquinas. Y sin duda,
el futuro del RPA es el Machine Learning. En ese sentido, una herramienta muy buena para Machine Learning que os recomiendo es BigML. Entráis en bigml.com y tiene herramientas para que simplemente arrastrando un Excel que tenéis de alguno de vuestros procesos, vais a ver cómo una máquina analiza esos procesos y qué conclusiones saca sobre esa información. Y os recomiendo como acercamiento sencillo y fácil, sin necesidad de estudiar nada, utilizar esta herramienta para empezar con el tema del ML, del Machine Learning. Vale. También hay una persona que pone un poco en duda el poder medir efectivamente los resultados de una persona a través de un robot o el mecanismo de un proceso determinado. Entonces dice, ¿se mide bien que una persona haga las cosas de una manera racional y de acuerdo con las políticas de la empresa? ¿Cómo es posible? ¿Puede haber errores? Es verdad que hay otra persona, pues depende si tienes el proceso y las tareas bien definidas. Esto me imagino que Claro, está un poco respondiendo. Parte de esto y el RPA, por eso lo he separado de lo que denominaba GAP, es el proceso que tenemos, es un proceso interno, no tanto de la robotización, de cómo deben ser los procesos para poder separar el concepto de producción del proceso de actividad. Y cómo entenderlo muy bien. En un robot entendemos perfectamente cuánto produce y cuánto hace. Pero, sin embargo, con las personas, como no utilizamos el mismo sistema de relación y de trabajo, no tenemos ese control. Pero no es por cómo nos relacionamos con las personas, es cómo hemos definido los procesos. Para todo eso, y estoy de acuerdo que es difícil sin metodología, hay toda una metodología para que sea muy claro y muy fácil esa definición. De hecho, nosotros lo que hemos hecho ha sido robotizarla. Necesitaría otra hora para explicar todo ese proceso, que es especialmente interesante y en el caso de las empresas, y es cómo analizar de nuevo los procesos para separar esos dos elementos, los de producción y los simplemente de trabajo, y cómo se mide eso en tiempo real. Hay alguien que pide, por favor, el nombre de la web, que si lo podría repetir. Sí, es ccm.tolentinoabogados.com. Voy a añadir alguna información en estos días, pero ahí tenéis los links o las explicaciones a estas palabras que he utilizado y las aplicaciones con las que estamos haciendo esto, que son, como veis, prácticamente casi todas gratuitas. Algunas de ellas, luego para ampliar o para eso, sí tienen un coste, pero vamos, para empezar, son todas gratuitas. Vale. Miriam. Sí, dime, Navy. Elena, perdona, que nos estaba viendo. A ver, aprovecho una de las preguntas que estaba leyendo el chat que decía que sería interesante ver al Ministerio de Justicia. Dos preguntas en especial. Una, estaban preguntándole a Pablo qué significa cuando la línea está muerta, es decir, que no tiene movimientos, si significa que no están trabajando. Sí, significa que no están trabajando y que lo estamos viendo. Es decir, sabemos exactamente en el momento que están trabajando o no, aunque estén en su casa. Es decir, yo sé en el momento que están con los correos o sé en el momento que están con una consulta, porque el sistema lo que están midiendo, como tenemos ahora las consultas desde casa, el sistema está midiendo y sabe a qué hora están pasando las consultas, cuál es el horario que se paran, sin que nos los digan, porque se han ido a almorzar, y sabemos en el momento que están en productividad con los trabajos internos. Y había otra pregunta debajo que nos preguntaba sobre que queríamos ver que pusieran esto en el Ministerio de Justicia y ver qué tal se están trabajando. Pablo ha hecho algo muy curioso porque teníamos anteriormente problemas para poder acceder, es decir, como el proceso de la nacionalidad sefardí, por ejemplo, que fue un proceso que tuvimos nosotros que hacer con intensidad en Tolentino, se caía la web constantemente. Uno de los procesos que incluimos dentro de Tolentino fue que el robot nos decía él mismo, tenías tú que entrar para ver cuándo se ha caído la web del Ministerio de Justicia para poder seguir trabajando. Y como había tanta gente, era imposible pues saber en qué momento, porque se caía cada 5 minutos. Y el robot automáticamente nos decía, se ha caído la página, ya sabía que nos parábamos sin tener que confirmar nada,
y nos volvía a avisar cuándo volvía a funcionar. Es decir, de esa manera, pues ya la cantidad de ahorro de tiempo que teníamos era impresionante. Igualmente por sistema de citas, conseguir una cita, al menos para el mercado, una cita para llevar a un cliente a hacer un proceso era completamente una locura. Y en este caso, Roberta podía entrar a investigar pues cuándo se podía tomar una cita y medir un poco esa parte de los procesos. En ese caso, un ejemplo, por ejemplo, que tenemos, uno de los procesos que se hacen implica que el notario tiene que hacer varios trabajos. Esos trabajos, en algunos momentos, se tiene que entrar en la plataforma del ministerio y activarlos o no. Nosotros todos los días, 2 veces al día, vemos todos los procesos que tienen los notarios y vemos si están trabajando o tienen alguno pendiente. Es decir, que le decimos al notario que tiene que hacer su trabajo que no lo ha hecho, porque si no lo hacía a tiempo, mi cliente se retrasa en la firma. Es decir, entramos al proceso para ver si el notario ha enviado o no lo que tiene que hacer para nosotros poder continuar. Exacto. Sin tener ni un software en su sistema ni nada. Es ver cómo revisar qué es lo que están haciendo terceros y en ese caso las máquinas, digamos, lo que nos hacen es de una manera muy fácil y productiva esto y ayuda al proceso general y a su calidad. Nos preguntan también, no sé si lo voy a leer bien, porque no sé si saber decir esta herramienta, pero dicen que si aconsejáis Canine para realizar procesos, no sé si lo he leído bien, la herramienta. A ver, hay muchísimas herramientas para automatizar procesos. Mi experiencia, es decir, yo programo y yo actualmente prácticamente el 95% lo desarrollo con Node.js. Es una herramienta muy fácil de desarrollar, hay muchísimo código, es realmente un lenguaje de programación que corre prácticamente en cualquier dispositivo y es como yo lo hago, a pesar de que hay otras. Ahora, luego, dependiendo de los procesos, yo recomendaría una casi para cada proceso, en vez de encontrar una herramienta que lo resuelva todo, porque las que son buenas en una cosa no lo son en otras. He puesto algunas referencias, voy a poner más, pero hay muchas y además es un mercado que ahora mismo está creciendo mucho y de una manera muy dinámica. Las referencias que yo hago, muchas son a open source, porque creo que es ahora mismo las que están creciendo de una manera más rápida, pero vamos, cualquiera tendría que ir viendo de cada empresa, pero vamos, hay muchas soluciones en ese sentido. Animo a utilizar cualquiera de ellas. Las que he puesto simplemente no tengo ninguna relación con ellas, pero tienen ese elemento de facilidad y que luego en la práctica las estamos usando. Vale, hay otra pregunta que dicen, ¿cómo para comenzar con elementos de casa, comenzamos en ifttt.com? Sí, por ejemplo, el IFTTT le va a permitir, por ejemplo, cosas que yo tengo en casa hechas con IFTTT. Todas las mañanas, cuando me peso en la balanza, eso lo guardo en un Excel. Y tengo, desde hace varios años, mi gráfica de peso. Y lo convierto en un aviso, porque cuando uno pierde la perspectiva del peso, tiende a desplazarse en él. Y lo he hecho con esta herramienta. Pero puede hacer cosas como eso, que una de las cosas que ocurría en mi casa es que en los cuartos de baño encienden la luz cuando entran y cuando salen se les olvida. Pues he puesto un tiempo máximo y lo que hace el robot es, a partir de que pasa ese tiempo, apaga la luz del cuarto de baño. Esto se puede hacer con IFTTT o alguno con las propias herramientas que vienen en los dispositivos, pero por ejemplo con esta. Y automatizar gran parte de las cosas que hacemos con el teléfono de una manera muy sencilla. Y cambiando los interruptores del baño, también, para que lo puedas hacer. Exacto. Tienes que tener un interruptor inteligente. Preguntan también cómo gestionáis el control de seguridad de las tareas programadas por los trabajadores que están fuera de IT y esas tareas son luego auditadas por ellos, por IT. Vale, a ver, nosotros el concepto de IT lo hemos eliminado. Es decir, trabajamos más en el concepto que se llama DevOps, es decir, desarrollo y operaciones. Los propios equipos tienen su capacidad de desarrollo. Y eso que hablamos de mejora continua no es posible si no se está en un entorno donde de manera continua
se esté mejorando los procesos. Y eso solo puede ocurrir desde operaciones, desde los propios procesos. Entonces, son ellos los que tienen vigilancia, de hecho, son los que reciben esos avisos. El robot, gran parte de los trabajos están en vigilancia de lo que nosotros denominamos, más que seguridad, calidad, es decir, procesos que sabemos que si no se hacen de esa manera o no tienen esos datos van a generar un problema. Al primero que avisa es al trabajador, pero pasado un tiempo, si no se ha solucionado, es cuando, digamos, escala ese mensaje normalmente al grupo de trabajo. Gran parte, y hoy veía de hecho que había un montón de fallos, y ocurre en la mañana, revisa todos los procesos y es lo que denominamos error, y efectivamente ahora mismo se hace desde casa. Herramientas que estamos utilizando, aunque tenemos VPN, prácticamente hemos deshabilitado casi todos los procesos de la oficina. Hemos hecho que sigan trabajando en la nube con otros protocolos, y en particular ahí hago referencia a él, que es MQTT, que es se utiliza mucho en Internet de las Cosas, tiene muy bajo peso, es un tema un poco técnico, pero facilita el tiempo real, los anchos de banda bajos, no todo el mundo tiene ancho de banda alto, y poder desplazar parte del trabajo o de la carga que está en la red y en la nube, pasarlo a sus dispositivos sin necesidad de instalar ningún software especial. A ver, comentan también, el seguimiento de productividad es muy útil para la gestión de distintos equipos. ¿Se pueden parametrizar por equipos? Sí, a ver, nosotros, esa información que veis es el resultado final, pero una de las cosas que hace la herramienta es, o como la tenemos montada nosotros, construye hojas Excel. Nosotros ahora mismo lo está haciendo, ese resumen que pedimos de venta por equipos, luego lo convertimos en unos Excel generales, que lo hace cada 15 minutos, por eso es tan fácil seguir los procesos, y luego de esos Excel ya cada equipo, y en particular tenemos a Germán, que es un artista con cómo convierte ese Excel en el análisis exacto del problema, utiliza las funciones de tablas dinámicas, de determinar los elementos que sean, para que coloree el Excel. El robot vuelve a leer esos Excel, busca todas las celdas que están en rojo y las convierte en la tarea adecuada que hay que hacer para que ese error no se dé. De tal manera que gran parte de esos errores los están programando ellos, simplemente dando las reglas por las cuales esas informaciones ya ordenadas como ellos hayan querido en los Excel, lo marcan en rojo y el robot lo vuelve a convertir en un proceso de trabajo. Pero eso tendría que ser casi una charla completa. Cómo se ha hecho es muy sencillo, y es todo el proceso de cómo separar actividad de procesos y luego que realmente se trabaje en DevOps. Es decir, no se lo paso al departamento de informática porque es información, sino que sean los propios equipos los que trabajan con esos Excels. Cuando digo Excels, gran parte es Google Sheet, en la nube y esos ficheros con los sistemas de protección que tiene Google para el acceso a ellos. A ver, aquí sí es verdad que hay cierta preocupación y a lo mejor nos podéis ayudar. ¿RPA va a acabar con muchos de los empleos actuales? ¿Habéis visto el panorama? No, bueno, antes que Pablo responda, os voy a contestar esto porque esa es la pregunta, al menos en mi sector, que dicen todos. Perfecto. Que si al final va a acabar los robots, o van a terminar cubriendo los puestos actuales. Y yo diría, realmente están ayudando. Lo que estaba explicando Pablo hace un momento, si escuchaban bien, no es el robot que hace todo el trabajo. El humano rellena unos formularios y a base de esa memoria que va cargando, que ya tiene el trabajador, es que él ejecuta, es decir, él aprovecha la información que le da el humano para poder trabajar. Con lo cual, yo no diría que está acabando con el trabajo. No estamos aprovechando el tiempo. Es decir, en mi oficina nadie se queda después de las 7. ¿Qué más? Si se pueden ir antes, se pueden ir perfectamente, se han acabado su trabajo. Normalmente estamos acostumbrados a que los despachos de abogados te contratan en un horario de 8 horas. Yo fui empleada y muchas veces llegaba a mi casa 11 y 12 de la noche para comenzar un horario laboral al otro día, 8 o 9 de la mañana.
que es la costumbre. Eso es ser buen abogado, lo que se tiene entendido. Dedicar muchas horas a un trabajo. Con esto podemos aprovechar el tiempo, no descuidamos el trabajo, pero aprovechamos el tiempo para otras cosas, para pensar otros proyectos, para desarrollar nuevas ideas. En Tolentino actualmente estamos desarrollando nuevos productos que no se salen al mercado porque no da tiempo ni estudiarlo, y podemos hacerlo gracias a que otros sistemas están funcionando. Es decir, para mí particularmente no es que estamos acabando con el trabajo, no. Estamos poniendo a rentabilizar el tiempo y la productividad del trabajador para que pueda utilizarlo en otras cosas. Cuando alguien se va de Tolentino Abogados de vacaciones, yo no necesito llamarle, porque yo necesito que cualquier persona que coja el teléfono y un cliente quiera saber el estado que está su expediente, se lo pueda contar con la pantalla que tenga encima, sin tener que llamar a alguien que está de vacación y desconectado del trabajo para saber el estado que se encuentra ese expediente. Entonces, tenemos que hacernos amigos de la robotización, porque es que si no, pues nos vamos a quedar desfasados y lo que vamos a seguir haciendo muchas horas, para terminar cansados, agotados y terminar dejando el trabajo al final. Sobre esto, tengo muchos ejemplos sobre ello, pero yo daría la vuelta a la pregunta. Para aumentar los puestos de trabajo, ¿tenemos que bajar la productividad? Es un elemento sencillo. Si queremos que ahora mismo haya más gente trabajando, lo único que tenemos que hacer es ser menos productivos. Diríamos que si hacemos eso, nos cargamos todo el sistema productivo. No, el aumento de producción y ser más productivos es bueno. Y además es necesario, porque si vamos en la línea contraria, a no ser que seamos la administración, entonces sí nos lo podemos permitir, pero lo único que hace es no solo que no vamos a poder subsistir en ese negocio, sino que es que además es malo y destruye esos puestos de trabajo. Ejemplos sobre esto hay muchísimos. Uno es la máquina de escribir. La máquina de escribir acabó con una profesión que era el escribano. Y ya no se necesitaba una persona para hacer cada copia. Uno de los sistemas es quitemos los ordenadores o apaguemos las máquinas textiles o empecemos a fabricar los coches a mano y entonces habrá más puestos de trabajo. No, lo único que va a haber es que la gente no va a poder tener un coche. Nos da también, bueno, que si les puedes dejar el nombre de tu empresa, Pablo, y tu contacto. No sé si a lo mejor en esa página que habéis creado. Vale. Lo voy a poner ahí. Digamos, nuestro objetivo no es decir, no somos una empresa que demos servicio, pero sí os podemos ayudar en esos procesos, orientarnos en cómo hacerlo. Es decir, nosotros ahora estamos trabajando en varios productos propios y eso, aunque no es nuestro objetivo, pero sí tenemos, y por supuesto con la cámara, la intención de ayudaros en todo lo que podamos o por lo menos orientaros en ese sentido. Voy a dejar en la página mi correo electrónico y por si queréis consultarme lo que sea. Os lo digo si queréis ya, pablo@moodrob, que es MOODROB o moodrobotics.com. Funciona tanto con Moodrob como con Mood Robotics. Pero os lo voy a dejar en cualquier caso en la página en un rato y desde ahí podéis poneros en contacto con nosotros. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que sí que se ha despertado muchísima expectación, muchísimo interés. Estamos viendo pues que efectivamente la gente quiere seguir avanzando y probablemente esto que nos has preparado y que nos harás llegar y podamos compartir con el resto de personas que han estado acompañándonos, pues les ayude a implementar de inmediato todas estas pequeñas herramientas o pequeños robots, como efectivamente estamos viendo, que nos ayuden a que nuestros procesos sean más eficaces, que yo creo que es el objetivo de este webinar. Y mejorar todos dentro de nuestra gestión todo aquello que podamos. Me parece súper interesante este webinar, que efectivamente se ha grabado y que podremos colgar en YouTube, así que